nada, buenas tardes a todos. Saludaros a Juan María Pardo García y a David Cecilia, que ambos son cirujanos de mano, bueno, traumatólogos del 12 de octubre de Madrid, y también a Juan Varela, que vuelve a estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar del manejo quirúrgico y protocolizado de la pseudoartrosis de radio distal. No sé si queréis decir alguna cosa. David, si quieres empezar tú explicando un poquito y luego Juan María que presente, o cómo lo queréis hacer. Bueno, Sí, perfecto. simplemente nada, modo introductorio para meter la presentación cuanto antes. Nada, que como juntamos unos cuantos casos en los últimos tiempos y siendo una patología un poquito infrecuente, pues decidimos hacer una revisión del tema y publicar los casos que teníamos, que Juanma se ocupó de ello, así que es el autor del trabajo. Fantástico. Pues nada, Juan María, si quieres empezar, nos explicas un poquito. Sí, hombre, claro que sí. Pues nada, pues muchas gracias en primer lugar a RIMA por la difusión del trabajo y la oportunidad de poder presentarlo así a más escala. Nada, como ha comentado ya el doctor Cecilia, pues se dio la casuística en nuestra unidad de una serie de casos de pseudoartrosis de radio distal y revisamos un poco el tema. Y lo que fuimos viendo, bueno, en primer lugar que no tenemos ningún conflicto de interés en ninguno de los autores. Lo que fuimos viendo es que se trata de una patología que es extremadamente infrecuente y muy poco reportada. De hecho, para todo lo frecuente que son las fracturas de radio distal, en nuestra práctica diaria, pues los papers y las reviews reportan una incidencia mucho menor del 1% o incluso a veces ni la reportan. Entonces, tradicionalmente se han sido dos los trabajos que digamos que han hablado más sobre esta complicación. El primero fue el de Segalman y Clark, que ya en el 1998 pues, establecen como el criterio, digamos, a nivel quirúrgico para decantarnos por una técnica reconstructiva, una artrodesis, el estoco metafisario bajo la faceta del semilunar mayor de 5 milímetros. Únicamente tratan 12 casos, de los cuales tratan quirúrgicamente 9 y hacen técnica reconstructiva en 5. Más adelante, los siguientes autores, que fue sobre todo Diego Fernández, después justo con Promeper, que tienen la serie más grande, que son un total de 23 casos, y ellos aplican el mismo criterio que Segalman y Clark, pero siempre hacen técnica reconstructiva. Es decir, vienen a decir que siempre hay que intentar una técnica reconstructiva independientemente del stock óseo metafisario bajo la faceta del semilunar. Si bien es cierto, en ambos papers el seguimiento no es muy elevado, es como en torno a unos 2 años, incluso menor, y en el de Fernández y Promesberger solamente tiene un precisa un rescate con artrodesis. Dicho esto, ¿nosotros qué nos encontramos? Pues nos encontramos que aparte de que estos casos pues son poco frecuentes, pero también en la forma de su presentación es muy heterogénea. Pues digamos que en forma de casos fáciles, pues como este, por ejemplo, y casos pues, más complejos, pacientes múltiplemente operados, que son remitidos a nuestra unidad pues, mucho después y con esta pinta, como veis aquí, por ejemplo. Entonces, nuestro objetivo pues, fue realizar un análisis radiológico y funcional de los resultados a través de una técnica quirúrgica protocolizada e intentar dar, digamos, a esta heterogeneidad de casos, pues intentar clasificarlos en torno a una clasificación propuesta, y para ello realizamos una serie de casos retrospectiva que teníamos un conjunto de 7, pero uno se perdió por éxito del paciente, por su comorbilidad, entonces nos quedamos con un total de 6. Entonces nosotros planteamos que aquellos casos con una deformidad radial básicamente moderada, con buen stock óseo metafisario bajo la faceta semilunar mayor de 10 milímetros, los clasificamos como tipo 1, también valorando la articulación radiocubital distal, que fuese una articulación radiocubital distal sana. Como tipo 2, aquellos que ya tienen una afectación de la articulación radiocubital distal, y hablamos de 2A si tienen buen stock óseo metafisario, es decir, mayor de 10 milímetros, o de tipos 2B si el stock óseo metafisario bajo la faceta de semilunar sería fuera menor de 10 milímetros. Y catalogáramos ya de tipo 3 directamente aquellos que asociaran cambios a nivel de articulación mediocarpiana, generalmente pues, con una deformidad radial muy severa, como veis aquí en este caso, una varianza ulnar, una mano zamba radial completamente, que esos, digamos, que sean para nosotros los candidatos a valorar una artrodesis total de muñeca de entrada. Como veis aquí, lo que nos basábamos es para realizar nuestra técnica reconstructiva es, en el caso de que fuese necesario, pues retirar el material de osteosíntesis previo que hubiera, hacer un endebridamiento amplio, recoger siempre muestras y realizamos un injerto de cresta ilíaca hacia el autólogo del propio paciente,
y en función del tipo de deformidad o el tipo de desarrollo, sea un tipo 1 o un tipo 2, pues hacerlo únicamente esponjoso o corticoesponjoso. Generalmente por el defecto óseo que queda suele ser corticoesponjoso. A raíz de eso espaciamos la osteosíntesis con una placa volar bloqueada, que en nuestro caso usaba, porque durante esa etapa en nuestro hospital utilizamos la TCP de Sintes, y siempre hablando del tratamiento de la radiocubital distal de una forma individualizada en función de las necesidades del paciente. En algunos casos, como podéis ver si analizáis el artículo y demás, utilizamos los fijadores externos tipo Penning como aumentación. Únicamente se utilizan en dos casos. Uno de los casos por la pobre calidad ósea de la paciente, y el segundo caso que fue que fue un varón que antes de ser remitido a nosotros ya había sido intervenido como una pseudoartrosis persistente, y lo utilizamos pues, para mantener un poquito de ligamento taxi y durante 4 o 6 semanas. Bueno, no consideramos que haya que hacerlo siempre, pero bueno, a veces puede ser un recurso si, pues vamos, basándonos simplemente en los hallazgos intraoperatorios o en función de cómo ha ido la cirugía. Estos son los resultados de este paciente pues, más a largo plazo en la última revisión que hicimos. En el análisis preoperatorio, que fue lo que nos encontramos ya desglosando las características descriptivas, pues, como hemos dicho, tuvimos un total de 6 pacientes, 4 varones, 2 mujeres, con una edad media de 41 años. En todos los casos eran trabajadores manuales y en todos los casos tratamos fracturas, de las cuales 2 habían sido manejadas de una forma conservadora, en nuestro parecer, con un tratamiento conservador incorrecto, y 4 quirúrgicas. De estos 4 eran pacientes que presentaban traumatismos de alta energía, de los cuales 2 fueron fractura abierta grado 3B, y el tiempo medio que a remisión a nuestra unidad fue de unos 30 meses, que como ahí es bastante. Como a nivel preoperatorio teníamos unos balances de movilidad de flexo-tensión de 59 grados, cronosupinación de 122 y varianza de desviación cubital de unos 13 grados aproximadamente, con un DAS preoperatorio de casi 50 puntos. Aplicando la clasificación que mencionamos anteriormente, pues teníamos un caso de tipo 1, 4 del tipo 2A y únicamente un caso del tipo 2B. Por lo tanto, aplicamos técnicas reconstructivas en todos los casos. Tras aplicar esta técnica reconstructiva en todos los casos como resultado posoperatorio, tenemos que decir que finalmente en el análisis tuvimos un seguimiento bastante largo, que son 58 meses, con una consolidación en casi todos los casos salvo uno, es decir, con media de 5 meses. El caso que marcamos aquí con un asterístico fue con un caso de pseudoartrosis persistente que rescatamos de la misma forma. Creemos que pudo ser debido a una infección subclínica que tuvo el paciente, pero la verdad que los cultivos siempre fueron estériles. Si bien es cierto que tras la segunda cirugía el paciente consolidó en 3 meses. La fuerza media que medimos con un manómetro manual fue de unos 24,15 kilos, que prácticamente era mayor del 50% con respecto a la contralateral en todo. Y como veis, el dolor medido con la escala visual analógica, tanto en reposo como con actividad, son valores bastante bajos, de 0,6 y 1,8. Como balance postoperatorio de rango de movilidad, ya tuvimos una bastante mejora de unos 94 grados de flexo-extensión, 160 grados de cronosuminación y 30 grados de desviación radial y desviación ulnar. No obstante, aquí hacemos reflejo que hay 2 casos que tienen un balance activo de movilidad final de únicamente 20 grados de flexo-extensión, que consideramos que no es aceptable, pero si bien a estos pacientes se les propuso realizar un rescate con artrodesis, pero lo rechazaron. Y el DAS postoperatorio final fue de 18,48 puntos, que si recordáis antes era casi de 50. En el análisis radiológico final, pues medimos los parámetros que se usan medir habitualmente, pues la altura radial, que fue de 8,7 milímetros, la angulación radial de 15, la varianza ulnar, que como podéis ver, finalmente es una varianza ulnar positiva de 2,85 y un volar tail de 11,8. Y en el análisis radiológico final, como hemos dicho anteriormente, casi 5 años de seguimiento, encontramos que 4 de los 6 casos habían desarrollado artrosis radiocarpiana, dentro de los cuales 3 habían desarrollado artrosis mediocarpiana y un caso presentó una deformidad en forma de mano zamba ulnar. Como he dicho anteriormente, 2 casos de estos que desarrollaron cambios artrósicos avanzados, se les ofreció realizar una cirugía de rescate artrodesis, por los cuales los pacientes rechazaron. Todos se reincorporaron a su actividad laboral, pero si bien es cierto, todos eran trabajadores manuales, pero 3 habían sido reubicados a un puesto con menor demanda para la extremidad superior. Entonces, como debilidad de nuestro estudio, pues ya lo remarcamos. Obviamente el número de casos es escaso, pero como he dicho anteriormente, es una patología que es poco prevalente y de la que apenas se ha hecho revisión, se ha publicado a nivel de la bibliografía. Se trata de un estudio retrospectivo
y sin ausencia de un grupo control que nos permita comparar mejores o peores resultados, sobre todo a largo plazo, con técnicas como la artrodesis total de muñeca, que sería una de las alternativas a plantear a la hora de realizar el tratamiento. Y mensajes para llevar a casa, pues sobre todo nosotros decir que el tratamiento protocolizado basado en la clasificación que nosotros proponemos, teniendo en cuenta siempre que hay que valorar la articulación radiocubital distal, darle un tratamiento, no pasarla por alto, descartando siempre que haya infección subclínica en este tipo de patologías, pues nos ofrece, como podéis ver, a largo plazo unos buenos resultados funcionales. Si bien es cierto, casi todos los pacientes, muchos requieren una adaptación de su situación laboral actual a puestos de menor demanda, y la mayoría de los casos desarrollan cambios degenerativos pues, en los 5 primeros años. Como ya venimos hablando de estudios de mayor tamaño, por ejemplo multicéntricos comparativos, pues nos permitirían esclarecer pues, más información y buscar cuál sea la mejor forma de opción de tratamiento desde un comienzo. Y por ello recordaros que se lanzó ya desde la RIMA la idea de realizar un estudio multicéntrico en el cual ya varias personas han contactado con nosotros. Tenemos ya una N de 13 casos, es decir, algunos casos también han sido tras osteotomía radial, que no nos importa porque también puede ser interesante analizarlo, incluirlo aunque no sean fracturas. Y nuestro objetivo es alcanzar pues, por lo menos una N mayor de 25, pues, como la serie mayor publicada de 23, que es la de Promesberger. Así que animaros a contactar conmigo tanto por vía mail o por Instagram con el doctor Cecilia y nos ponemos en marcha, que yo creo que sería bastante interesante y yo creo que puede tener repercusión a nivel científico, la verdad. Y eso sí, un poquito todo. Fenomenal. La verdad es que yo te debo 3 casos porque tengo 2 recogidos y me falta uno y cuenta con 3 casos más que tengo. O sea que entonces ya serán 16. Pues nada, yo quería hacerte algunas preguntas. No sé si quieres responder tú o David, como prefiráis. La primera es, ¿a qué crees que se debe el aumento de pseudoartrosis de radio distal que estamos viviendo en los últimos años? Yo creo que y vamos, ya lo vienen reportándolo, algunos papers han hablado de ello, que en muchos casos se debe a un aumento también de la tendencia del tratamiento quirúrgico con respecto al conservador en las fracturas de radio distal, ¿no? Entonces, una de las posibles complicaciones muchas veces, es decir, como hemos visto, osteosíntesis que íbamos no con el mejor material de osteosíntesis realizado, dobles abordajes, pues se han asociado también a la aparición de la pseudoartrosis de radio distal, que por las características vasculares del radio, como todos sabéis, pues es un hueso que a nivel metafisario tiene muy buena vascularización, tanto a nivel volar como a nivel dorsal. Entonces, pues eso puede deberse a eso puede ser uno de los factores. Otro factor que también está descrito sería que realizar un tratamiento conservador no adecuado. De hecho, por ejemplo, una de las pacientes de nuestra serie fue una paciente a la cual se le inmovilizó con con un yeso cerrado. Durante 4 o 3 semanas se le trató con ozono para el control del dolor y se le puso a realizar su trabajo de una forma habitual, es decir, que era secretaria. Entonces, pues sobre todo, creo que el aumento de indicaciones quirúrgicas y un tratamiento conservador a veces no adecuado, pues hace que tengamos este tipo de secuela, de complicación. ¿Y el aumento del número de osteotomías crees que también influye? Está escrito que sí que tras osteotomía radial, es decir, la incidencia de pseudoartrosis es mayor y obviamente pues debe ser unos factores que influyen, pero la verdad que nosotros no lo hemos analizado. De hecho, en nuestro estudio inicial no incluimos osteotomías, es decir, si incluyésemos osteotomías tendríamos más casos en la serie. Y creo que sí, que la osteotomía también se asocia obviamente a una de las complicaciones, no como en el cúbito, que las características vasculares son completamente diferentes, pero sí que es un factor a tener en cuenta, que también podría ser interesante, como he dicho antes, incluirlo y analizar qué pasa con la pseudoartrosis tras osteotomía. Una de las cosas yo creo que más te sorprende cuando revisas el tema y lees artículos, es que cuando hablan de forma global en las introducciones de los artículos de la pseudoartrosis de radio distal, pues es que hablan de tasas de incidencia de 0,00, o sea, una patología relativamente casi inexistente. Y lo que estamos viendo ahora, y posiblemente porque yo creo que se van a estar haciendo artículos de esto, porque estamos viendo bastantes más de la teórica baja incidencia que tienen, ¿no? Esto es debido
yo creo a varias cosas. Una es que estamos recibiendo bastantes pacientes que han sido tratados en sitios con materiales inadecuados. O sea, que no es una crítica, porque a lo mejor les han tratado con el mejor material que tenían. Se ha puesto una imagen aquí de una rotura de material con una placa de soporte clásica de hace 30 o 40 años, que no es una placa bloqueada. Hoy día nadie trataría un radio distal así, ¿no? Entonces estamos recibiendo muchos pacientes pues en estas situaciones que luego además pues se ve que a lo mejor son, en este caso, un traumatismo de alta energía, muchas cirugías, etcétera. Y luego también el segundo factor que yo creo que influye bastante es que estamos operando muchos más radios que hace años, tanto a nivel primario de fracturas como a nivel de secuelas. El número de estotomías están aumentando exponencialmente. Que yo creo que en unos años empezarán a salir trabajos donde se recojan porcentaje de osteotomías que han hecho pseudoartrosis, por ejemplo. Yo creo que básicamente estos son los dos factores que más influyen. A mí me pareció muy interesante y de hecho por eso fue el primero que elegí de los artículos para revisar en la RIGMA, la clasificación, porque es como muy clarificadora. Me pareció muy interesante y una de las cosas que os quería preguntar es, o por lo menos así lo entendí, vosotros no tenéis en cuenta, por lo menos en la clasificación, si tiene artrosis a nivel radiocarpiano, ¿no? Es que básicamente mucho lo que nos encontramos es que cuando tienen un estocosio metafisario bajo la faceta semilunar, casi menor de 10, casi todos algo tienen. Entonces tú haces el TAC y ves que tiene pues, algún quiste y demás. Entonces, en ese caso, la verdad que en la clasificación no lo incluimos porque la verdad que la mayoría muchas veces sí que veíamos que algo de artrosis asociaba. Pues sí que cambios leves. Sobre todo nuestro objetivo era que la articulación radiocubital distal siempre queremos que hay que hacer una valoración, que eso no se puede pasar nunca por alto. Y también resaltar a nivel mediocarpiano, que creo que era también otra cosa que los artículos anteriores no habían recogido. Sí, Pero eso está es lo claro que... que la artrosis a nivel radiocarpiano es un factor limitante y puede ser una contraindicación relativa a la hora de hacer una técnica de rescate. Entonces, aunque es un artículo que intenta dar unas bases, unos conceptos generales del manejo, al ser pacientes que la casuística tampoco es muy alta, no se puede generalizar de forma muy dogmática. O sea, hay que individualizar mucho cada caso. Cuando un paciente tiene, porque cuando nos vienen con tanto tiempo de evolución, algo de artrosis radiocarpiana, por supuesto, siempre hay. Entonces, en función de cuánto sea, pues siempre se puede hablar con el paciente, oye, ¿qué hacemos? ¿Una cirugía nada más y vamos a lo seguro y hacemos una artrodesis? ¿O hacemos una cirugía que a lo mejor no nos cierra la puerta por si va mal en el futuro hacer una artrodesis? Pues un poco es individualizar el caso. Aunque el artículo lo que intenta dar es unas recomendaciones generales, está claro que este tipo de patologías hay que ver cada caso uno por uno. Genial. Sí, sí. De hecho, el objetivo de este tipo de charlas es eso, que nos podéis explicar este tipo de cosas que a veces plasmarlo en un artículo es difícil. Y No es la idea de decir que no hacemos caso a que hay una artrosis radiocarpiana y a pesar de eso hacemos una reconstrucción. No, ni mucho menos. O sea, si hay cambios radiocarpianos y el paciente ya está harto, ya tiene varias cirugías previas y tal, pues es un buen candidato a hacer de entrada una artrodesis y ya dejarte de historias. Está claro. vale, otra de las cosas que la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con vosotros, me fijé que de los 6 casos que presentasteis, ahora no me acuerdo del número, pero varios que tenían problemas en la radio cubital distal, al Sí, final decidisteis hacer un Sube-Kappan-G. sí. Un poco era preguntaros por qué elegís esta técnica y qué pensáis que ofrece sobre otras técnicas de la radio cubital distal. Yo creo que pensamos, que también David, de también su punto de vista, yo creo que la técnica sobre Capagni es una técnica que, si bien es cierto que ahora la tendencia, y como si estudiamos la biomecánica de la radiocubital, es a preservar la funcionalidad, ¿no? Porque quitando el cúbito o resecando parte del cúbito, lo que hace es quitar el eje del antebrazo. Pues si bien es cierto, está tratando una patología que no sabemos si puede estar ante un lecho que esté infectado y lo que buscas es quitar el dolor sobre todo y que el paciente tenga una funcionalidad
aceptable y siempre es la artroplastia de resección con la de Sauvia Capañi, podría rescatarla con artroplastia si fuese necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre todo buscando una articulación radiocubital distal no dolorosa con una funcionalidad aceptable, pues pensamos que es una técnica con buenos resultados, por lo menos en nuestra experiencia. Sí, yo, vamos, por dar la opinión mía de los casos, yo creo que al final el manejo de la radiocubital distal pues pasa un poco lo mismo, tampoco puede ser muy dogmático ni muy talibán y decir que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo creo que al final es un tema muy cirujano dependiente. A mí personalmente el sobrecapaño es una técnica que me gusta bastante, en general siempre me ha ido bien y quizás un poco eso me ha inclinado a los casos en los que hay que hacer alguna cosa a ese nivel, pues tirar un poquito por ahí. Personalmente me gusta más que el Darrach, por ejemplo, por supuesto, me gusta más que hacer cualquier tipo de prótesis, que si fracasaran nos dejaré la puerta abierta a tener que usar una prótesis, pero ya digo, es un tema básicamente cirujano dependiente, creo. Pues yo personalmente también estoy de acuerdo contigo. A mí también es una técnica que me gusta y sí que últimamente estoy viendo que queda un poco arrinconada, pero bueno, yo también tengo muy buenos resultados y en los casos en los que tengo que rescatarlo también lo hago como vosotros. O sea que nada. Y nada, por último, bueno, tú ya lo has recordado, Juan María, pero bueno, una de las opciones que se planteó desde la RIGMA era hacer un estudio multicéntrico con más casos como estos y nada, invitar a todo aquel que tenga algún caso de pseudoartrosis de radio distal, pues a contactar con Juan María y a ver si entre todos podemos recoger por lo menos 25 casos, que estaría muy bien. Eso es. Pues nada, daros las gracias y ya está. No sé si queréis comentar alguna cosa más. No, darle las gracias a ti en particular y a la RICMA también, pues porque yo creo que este tipo de iniciativas están muy bien, porque por un lado nos sirven pues para mantener contacto, para aprender, para dar más visualización a la revista y bueno, pues para compartir información y yo creo que son iniciativas que cuestan trabajo. Estamos aquí un domingo pues conectados al ordenador, pero bueno, yo creo que está bien y os animo a que los artículos que se van publicando, bueno, pues que se hagan este tipo de iniciativas. Me parece estupendo.